El sol ardía en lo alto de la Ciudad de México, reflejando su fulgor sobre el asfalto caliente y las vitrinas relucientes de las tiendas de lujo. La avenida estaba repleta de autos que avanzaban con impaciencia y transeúntes que caminaban con prisa, inmersos en sus propios mundos. Entre el bullicio, una figura pasaba desapercibida, sentada en la esquina de una tienda de ropa exclusiva. Un hombre de aspecto descuidado, con la barba crecida y ropa gastada, extendía la mano con timidez a los peatones que pasaban a su lado. Juan llevaba años viviendo en las calles, pero nunca había dejado de sentir vergüenza al pedir dinero. No lo hacía por costumbre, sino por necesidad. La vida le había arrebatado demasiado, y aunque aún guardaba recuerdos de tiempos mejores, el presente le pesaba en los hombros como una losa. Suspiró, bajando la mirada mientras los pasos apresurados de los demás resonaban a su alrededor. Entonces la vio. Apenas unos metros delante de él, una mujer avanzaba con gracia, su presencia atrayendo miradas. Llevaba gafas de sol grandes y un atuendo elegante, pero desenfadado. Un aura de carisma la rodeaba, algo en su manera de moverse y en la manera en que la gente la reconocía, aunque ella intentaba pasar desapercibida. Juan entrecerró los ojos, tratando de convencerse de que no estaba viendo mal. ¿Era posible que fuera ella? Decidió intentarlo. «Señora, ¿me da 10 pesos?» La mujer se detuvo en seco. Algunos transeúntes que pasaban por ahí voltearon a mirar con la curiosidad pintada en sus rostros, no porque fuera extraño ver a alguien pidiendo dinero en la calle, sino porque esta vez no se trataba de cualquier persona. Talía bajó lentamente sus gafas de sol y miró a Juan a los ojos. Había algo en su mirada, una mezcla de sorpresa y genuino interés. No fue una reacción automática, no metió la mano en su bolso para sacar unas monedas sin más. No se marchó de inmediato con una sonrisa diplomática. En cambio, se quedó allí, examinando al hombre que le había hablado. Juan sintió un nudo en la garganta. Había esperado indiferencia o, en el mejor de los casos, una rápida transacción, pero esto era distinto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Talía, con una voz suave pero firme. Juan pestañeó, sin saber si debía responder. No era la pregunta que esperaba. «Juan, me llamo Juan». Talía asintió lentamente, como si procesara aquella respuesta. Un par de reporteros que casualmente estaban cerca comenzaron a notar la escena y sacaron sus teléfonos, listos para captar lo que estaba sucediendo. «Juan», repitió ella. «¿Por qué solo 10 pesos?» La pregunta le tomó por sorpresa. Tragó saliva y encogió los hombros. «Es suficiente para comprar un pan y un café. No pido más». Talía cruzó los brazos, pensativa. Luego, sin decir nada más, se agachó a su lado, ignorando las miradas curiosas que se acumulaban a su alrededor. «¿Y si, en lugar de darte 10 pesos, hablamos un poco?», sugirió con una sonrisa leve. Juan no sabía si reír o llorar. ¿Qué estaba pasando? Juan bajó la mirada, sintiendo un calor incómodo en el pecho. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una celebridad como Talía, le prestara atención más allá de un par de segundos. «¿Hablar?», murmuró, sin saber si debía reír o desconfiar. «Sí, si no tienes prisa», respondió ella con naturalidad, sentándose en la banqueta junto a él. El murmullo de la multitud creció. Algunas personas sacaban sus teléfonos para grabar la inusual escena. Reporteros y curiosos se acercaban, pero Talía parecía ajena a todo eso. Sus ojos estaban fijos en Juan, esperando. Él tragó saliva. Nadie le había preguntado por su historia en mucho tiempo. Las pocas veces que lo habían hecho, la conversación siempre terminaba con lástima o rechazo. Pero esta vez había algo distinto. Antes tenía una vida normal, empezó a decir en voz baja. No era rico ni famoso, pero tenía trabajo, tenía una familia. Talía no interrumpió, solo lo miró con atención,
dándole el espacio para continuar. Trabajaba en la construcción. No era un empleo fácil, pero me gustaba. Me daba para mantener a mi esposa, a mi hijo, hasta que su voz se quebró, y por un momento pareció que no podría continuar. Talía esperó con paciencia. «Hasta que los perdí», susurró Juan, sintiendo un nudo en la garganta. «Un accidente de auto. Salieron de casa para ir a la tienda y nunca volvieron». El murmullo de la multitud se apagó. Incluso los que grababan parecieron sentir el peso de sus palabras. «Lo siento mucho, Juan», dijo Talía con sinceridad. Juan asintió, pero el dolor seguía ahí, enterrado en cada una de sus palabras. «No pude con el dolor. Dejé el trabajo. Empecé a beber. Todo se fue de mis manos. Y cuando quise darme cuenta, estaba en la calle». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No era una historia bonita, ni tenía un final feliz. Era la realidad de miles de personas que, por una razón u otra, terminaban en situaciones similares. Talía suspiró, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. No era la primera vez que oía una historia así, pero sí la primera vez que se tomaba el tiempo para realmente comprenderla. ¿Y la música?, preguntó de repente. Juan frunció el ceño, sin entender. «Antes dijiste que no pedías más de 10 pesos, solo para un pan y un café, pero no mencionaste nada sobre otras necesidades». Juan se encogió de hombros. «No necesito mucho, aprendí a conformarme con poco». «Pero, ¿qué querías hacer antes? ¿Cuál era tu sueño?». Juan dudó un instante antes de responder, como si esas palabras hubieran quedado enterradas demasiado tiempo en su memoria. «Cuando era joven, tocaba la guitarra. Me gustaba cantar». Los ojos de Talía brillaron con una chispa de interés. «¿Todavía lo haces?». Juan sonrió, pero era una sonrisa triste. «No tengo guitarra, ni a quién cantar». Talía lo observó en silencio, y en su mente algo comenzó a tomar forma. El murmullo de la gente alrededor de ellos se hizo más evidente. Lo que al principio había sido un simple encuentro entre una celebridad y un hombre sin hogar, ahora se había convertido en un espectáculo. Los teléfonos móviles se alzaban en el aire, grabando cada segundo de la interacción. Algunos transeúntes murmuraban entre ellos con expresiones de asombro o incredulidad. «¿Será un truco publicitario?», susurró una mujer a su amiga. «Tal vez está grabando algo para sus redes», comentó un hombre con tono escéptico. Juan se removió incómodo. Ya estaba acostumbrado a ser invisible, pero en ese momento, sentirse observado de aquella manera lo hacía querer desaparecer. Bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Talía, por otro lado, parecía indiferente a los comentarios y las cámaras. Se giró y clavó la mirada en la multitud, su expresión serena pero firme. «¿Por qué les sorprende tanto?», preguntó de repente, con una leve sonrisa. El silencio se hizo por un instante. Algunas personas apartaron la vista, incómodas. Nadie respondió. Juan la miró con sorpresa. Nunca antes alguien lo había defendido de aquella manera. ¿Acaso es raro que hable con Juan? ¿O es que a veces olvidamos que cada persona tiene una historia? El comentario dejó a algunos pensando. Otros simplemente se encogieron de hombros y siguieron con su día. Pero unos pocos se quedaron observando con un nuevo tipo de interés. Juan tragó saliva. «No tienes que hacer esto», susurró, aún incómodo con la atención. Talía sonrió con amabilidad. «No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero». Juan sintió que algo en su interior se removía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le hablaba así, sin condescendencia ni lástima? Pero la conversación no podía quedarse ahí. Algo en los ojos de Talía indicaba que estaba pensando en algo más. «Dijiste que tocabas la guitarra», retomó, ignorando a la multitud. «¿Qué pasaría si tuvieras otra oportunidad?». Juan la miró con incredulidad. «¿Otra oportunidad?», repitió, como si la idea le fuera ajena. Talía asintió, y en su expresión había algo más que simple curiosidad. Era determinación.
Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una oportunidad? ¿A qué se refería Thalía? No entiendo, murmuró frunciendo el ceño. Thalía se inclinó un poco hacia él, ignorando completamente a la multitud que aún los observaba. Me gustaría ayudarte, Juan. No solo con dinero, sino con algo más grande, algo que te devuelva lo que creíste perdido. Juan soltó una risa amarga. No hay nada que recuperar. Eso no es cierto, dijo ella con firmeza. Dijiste que tocabas la guitarra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tuviste una en tus manos? Juan desvió la mirada, recordando. Hacía años, cuando aún tenía un hogar, una familia, una vida, mucho, admitió en voz baja. Entonces, ¿qué te parecería intentarlo de nuevo? Juan la miró con escepticismo. No es tan fácil. No se trata solo de tocar un instrumento. ¿Y luego qué? ¿Voy a ser un músico callejero? Thalía sonrió con comprensión. No digo que sea fácil, pero tampoco imposible. Conozco un centro de rehabilitación y empleo que podría ayudarte. Podrías recuperar tu estabilidad, encontrar un propósito. Juan parpadeó, sorprendido. ¿Un centro de rehabilitación? Sí. Ayudan a personas en tu situación a encontrar trabajo y reintegrarse. También tienen programas para artistas. Juan bajó la cabeza. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. No sé, murmuró. Suena bonito, pero ¿qué pasa si fracaso otra vez? Thalía apoyó una mano en su hombro. El fracaso solo existe si decides rendirte. Si sigues intentando, solo es parte del camino. Juan sintió que algo dentro de él se quebraba. Durante años había aprendido a aceptar la miseria, a convencerse de que no había manera de salir. Pero ahora alguien le ofrecía una alternativa. Suspiró profundamente y miró a Thalía a los ojos. ¿Por qué haces esto? Porque creo en las segundas oportunidades, respondió sin dudar. Y porque nadie debería ser invisible. Juan no supo qué decir, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de algo que creía perdido. Esperanza. Juan pasó la noche en vela. La propuesta de Thalía resonaba en su mente como un eco imposible de ignorar. ¿Realmente podía cambiar su destino o solo era una ilusión pasajera? La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Cuando abrió los ojos, aún estaba sentado en el mismo rincón donde la había conocido, su cuerpo entumecido por el frío de la madrugada. Pero algo era diferente. Esta vez tenía una opción. Caminó hasta el punto de encuentro indicado por Thalía. Era un edificio modesto, con un letrero que decía Centro de Rehabilitación y Empleo Nueva Vida. Miró la puerta con duda. Sus pies querían avanzar, pero su mente lo retenía. No pertenezco aquí, susurró para sí mismo. Justo cuando estaba a punto de girarse y marcharse, una voz lo detuvo. «Juan, viniste. Era Thalía». Se veía realmente contenta de verlo allí, como si hubiera estado segura de que daría el paso. «Sí», murmuró él, «pero no sé si esto es para mí». Thalía le puso una mano en el hombro. «Solo entremos y veamos qué pasa. Nadie te obliga a quedarte». Juan asintió con cautela y cruzó la puerta. Adentro, fue recibido por un hombre mayor, de rostro amable. «Bienvenido, Juan. Me llamo Andrés. Aquí ayudamos a personas como tú a recuperar sus vidas». Juan tragó saliva, incómodo. «No sé si soy alguien que pueda recuperar nada». Andrés sonrió con comprensión. «Déjame contarte algo. Todos aquí llegaron pensando lo mismo. Pero el primer paso siempre es el más difícil, y tú ya lo diste». Juan sintió un nudo en la garganta. Miró a Thalía, quien le ofreció una sonrisa alentadora. «No tienes que hacerlo solo», dijo ella. Juan respiró hondo. Aún tenía miedo. Aún dudaba. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a intentarlo. «Está bien, me quedaré». Era un pequeño paso, pero era un paso adelante. Los primeros días en el centro de rehabilitación fueron un desafío para Juan.
Acostumbrado a la dureza de la calle, el simple hecho de tener un techo sobre su cabeza y comida caliente le resultaba extraño. No se sentía completamente cómodo, pero intentaba adaptarse. Andrés, el director del centro, lo guió a través del proceso. Allí conoció a otras personas con historias similares a la suya, hombres y mujeres que habían perdido todo, pero que ahora luchaban por reconstruirse. «Todos aquí tenemos un pasado», le dijo Andrés una tarde mientras bebían café en el comedor. «Pero eso no define nuestro futuro». Juan asintió, aunque la duda seguía en su interior. ¿De verdad era posible cambiar después de tanto tiempo? Una tarde, mientras exploraba el edificio, encontró un pequeño cuarto en el que varias personas tocaban instrumentos. Se detuvo en la puerta, observando en silencio. Un joven rasgueaba una guitarra con habilidad, mientras otros acompañaban con percusión y voces. «¿Te gusta la música?», preguntó Andrés, que apareció a su lado. Juan sintió un nudo en la garganta. «Hace mucho tiempo, yo tocaba la guitarra». Andrés sonrió. «Entonces ven, siéntate con nosotros». Juan dudó, pero finalmente entró en la sala. Uno de los músicos le pasó una guitarra. Era vieja, con marcas de uso, pero cuando Juan deslizó los dedos sobre las cuerdas, sintió una emoción que había olvidado. Tomó aire y comenzó a tocar. Al principio, sus dedos estaban torpes, pero poco a poco, la memoria de la música volvió a él. La habitación quedó en silencio mientras los demás lo escuchaban. Cuando terminó, alguien aplaudió. «Tienes talento, amigo», dijo uno de los músicos. «¿Por qué dejaste de tocar?» Juan bajó la mirada. La vida se encargó de que lo olvidara. Pero ahora, con una guitarra en sus manos y gente que lo escuchaba, sintió que algo dentro de él se encendía de nuevo. Más tarde, cuando Thalía llegó al centro para visitarlo, Andrés le contó lo que había pasado. «Así que nos tenías escondido ese talento», bromeó ella al verlo. Juan se encogió de hombros. «Es solo un pasatiempo». «¿Solo un pasatiempo?», Thalía sonrió. «Entonces, ¿qué dirías si te invito a tocar en un evento benéfico?» Juan la miró con incredulidad. «¿Yo? ¿En un escenario?» «Sí, y creo que será una gran oportunidad para ti». Juan no supo qué responder. Solo sabía que, por primera vez en años, algo dentro de él volvía a latir con fuerza. Los días pasaron más rápido de lo que Juan esperaba. Desde que Thalía le ofreció la oportunidad de tocar en el evento benéfico, una mezcla de emoción y miedo lo acompañaba en cada momento. Por las noches, se quedaba en la sala de música del centro, practicando con la vieja guitarra que le habían prestado. A pesar de los años de inactividad, sus dedos comenzaban a recordar los acordes, la melodía, el ritmo que una vez lo hacía sentir vivo. Pero la duda seguía ahí. La noche anterior al evento, Juan estaba sentado en su cama, mirando fijamente al suelo. Andrés entró y lo observó en silencio antes de acercarse. «¿No puedes dormir?», preguntó. Juan soltó una risa amarga. «No sé si puedo hacer esto. ¿Y si me paralizo? ¿Y si la gente se burla de mí?». Andrés suspiró y se sentó a su lado. «Es normal tener miedo, Juan. Pero dime algo. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado pasar una oportunidad por miedo?». Juan tragó saliva. La respuesta era evidente. «Demasiadas», susurró. «Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente esta vez?». Andrés le dio una palmada en la espalda. «Nadie espera que seas perfecto. Solo que seas tú mismo». Juan asintió, aunque la angustia no desapareció del todo. A la mañana siguiente, Thalía llegó temprano al centro. «¿Listo?», preguntó con una sonrisa. Juan miró la guitarra en sus manos y luego a ella. Su estómago estaba revuelto, su corazón latía con fuerza, pero en el fondo, algo le decía que debía hacerlo. «Listo», respondió con voz firme. Thalía sonrió y le entregó un saco limpio. «Vámonos». El evento los esperaba, y con él una nueva posibilidad de cambio. El evento benéfico se llevaba a cabo en un teatro elegante del centro de la Ciudad de México. Desde la entrada,
Juan podía ver el escenario iluminado, las sillas llenas de espectadores y los músicos preparándose en los camerinos. Su corazón latía con fuerza. No podía creer que estaba ahí, entre artistas profesionales, a punto de subir a un escenario después de tantos años. «Respira», susurró Thalía a su lado, notando su nerviosismo. «No tienes que demostrarle nada a nadie. Solo deja que la música haga su trabajo». Juan asintió, pero sus manos temblaban. Nunca había sentido un miedo tan grande. Un asistente del evento se acercó. «Juan, eres el siguiente». Las piernas le flaquearon. Sus pensamientos comenzaron a correr en espiral. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si olvidaba la letra? ¿Y si la gente lo despreciaba por su pasado? «No puedo hacer esto», murmuró. Thalía lo sujetó suavemente del brazo. «Mírame». Juan levantó la vista. «Llevas mucho tiempo escapando. No dejes que el miedo te gane esta vez». El asistente hizo una señal. Era su turno. Juan respiró hondo y, con pasos vacilantes, caminó hacia el escenario. El auditorio quedó en silencio cuando apareció con la guitarra en las manos. Sentía las miradas de todos sobre él. Tragó saliva, cerró los ojos y dejó que sus dedos recorrieran las cuerdas. El primer acorde llenó la sala, luego otro y otro. Cuando abrió la boca para cantar, su voz salió débil, temblorosa. Pero a medida que avanzaba, algo cambió. Las notas comenzaron a fluir con naturalidad. Su voz ganó fuerza. La letra que había compuesto la noche anterior hablaba de segundas oportunidades, de un hombre que había perdido todo y que, contra todo pronóstico, aún estaba de pie. El público escuchaba en absoluto silencio. Algunos incluso cerraron los ojos, dejándose llevar por la melodía. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio. Luego, una ovación. Juan parpadeó, incrédulo. La gente estaba de pie, aplaudiendo. Sintió un nudo en la garganta. En la primera fila, Thalía sonreía con orgullo. Juan bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía un hombre roto, se sentía vivo. Después del evento, Juan permaneció en el escenario unos segundos más, asimilando lo que acababa de suceder. Nunca había sentido algo así. La calidez de los aplausos, el reconocimiento, la emoción en los rostros del público. Cuando finalmente bajó, Thalía lo recibió con un abrazo. «Lo hiciste increíble», le dijo con una sonrisa. Juan negó con la cabeza, aún incrédulo. «No sé qué pasó. Simplemente cerré los ojos y...» Su voz se quebró. «Pasó que la música es tu casa», dijo ella, «y encontraste el camino de regreso». Antes de que pudiera responder, se acercó un hombre vestido con traje elegante. «Juan, ¿verdad? Me llamo Ricardo y soy productor musical. Quería felicitarte. Tu historia y tu talento son algo especial». Juan se tensó. ¿Un productor? ¿Qué quería de él? «Gracias, pero yo solo...» «No tienes que decidir nada ahora», intervino Ricardo. «Pero si alguna vez quisieras grabar algo, aquí tienes mi tarjeta». Juan tomó la tarjeta, sintiendo que la realidad se volvía demasiado grande para procesarla. Los días siguientes fueron extraños. Se convirtió en un pequeño fenómeno en redes sociales. El video de su presentación se hizo viral, y varias personas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. El centro de rehabilitación también recibió más atención, más personas interesadas en ayudar, más recursos. Pero para Juan, lo más importante fue algo más simple. Por primera vez en años, tenía opciones. Sentado en su habitación en el centro, miró la tarjeta de Ricardo. Aún no sabía si estaba listo para dar ese paso. Pero al menos ahora sabía que podía hacerlo. Miró su guitarra apoyada en la pared y sonrió. Tal vez no es tarde para intentarlo. Los días pasaron y Juan se acostumbró a la extraña sensación de tener un propósito. Seguía viviendo en el centro de rehabilitación, pero su rutina había cambiado. Ahora tenía algo que hacer cada mañana: practicar su música.
Las oportunidades seguían llegando. Varias personas en redes sociales preguntaban por él, querían conocer más sobre su historia, su talento. Incluso recibió mensajes de otros músicos que le ofrecían colaborar, pero la decisión más importante aún estaba pendiente. Una tarde, mientras afinaba su guitarra en el jardín del centro, Thalía apareció y se sentó a su lado. «He estado pensando en algo», dijo ella con su característico tono sereno. «¿Ya decidiste qué harás?». Juan suspiró. «No lo sé. Ricardo sigue esperando una respuesta, pero esto es nuevo para mí. No sé si estoy listo». Thalía sonrió. «Nadie está completamente listo para lo que viene, pero eso no significa que no debas intentarlo». Juan la miró en silencio. Había pasado tanto tiempo creyendo que su vida no tenía solución, que ahora le costaba aceptar que las cosas pudieran ser diferentes. «Tienes una historia que contar, Juan, y ahora tienes una voz para hacerlo». Juan bajó la mirada, pensativo. Luego tomó aire y asintió. «Está bien, quiero intentarlo». Thalía sonrió con satisfacción. «Entonces, hagámoslo bien». Esa misma noche, Juan llamó a Ricardo. Acordaron una reunión para hablar de su futuro en la música. Cuando colgó, miró su reflejo en el espejo. Por primera vez en años, no veía a un hombre roto. Veía a alguien con un nuevo comienzo.